que esta sea la última Nochebuena de mamá en este rancho, lo dijo mi hijo con una sonrisa tan pulida que casi parecía cariño. Casi. Levantó su vaso bien alto, atrapando la luz tenue de las velas que bailaban sobre las vigas viejas de la casa que yo había mantenido en pie más de 40 años. Por un segundo, el comedor se quedó quieto, solo un suspiro antes de que Itzaí, su mujer, soltara la risa primero. Rápida, brillante, demasiado rápida, demasiado brillante. Luego los demás se unieron y las carcajadas rodaron por la mesa como si no pasara nada. Yo mantuve mi sonrisa en su lugar fija en la cara, aunque sentí que el piso se movía debajo de mí, como nunca lo habían hecho las tablas viejas. La cena siguió como si nadie hubiera abierto la boca. Los niños platicaban a gritos, el pavo se enfriaba y Dariel se recargó en la silla con cara de quien acaba de ganar algo. De vez en cuando Itzaí le daba un codazo por debajo de la mesa, echándome miraditas para ver si yo había captado el comentario. Claro que lo capté, yo siempre captaba todo. Cuando ya habían levantado los platos y fui al pasillo a sacar un frasco de mermelada de la despensa, los escuché voces bajitas justo después de la puerta de la cocina. Itzaí habló primero. Si acepta para enero, la venta se concreta. El agente dijo que el tiempo apremia. Pausa. Dariel contestó bajito cortante. Va a aceptar. No puede seguir cuidando esto para siempre. Luego un tintineo suave de copas como si brindaran por algo sellado. Me quedé parada en el pasillo oscuro con la mano en el estante de pino viejo, sintiendo la madera, como antes sentía el latido de mi marido cuando me tomaba de la mano. El frasco que buscaba se quedó ahí. Mi respiración era chiquita, apenas salía. ¿Una venta? ¿A quién? ¿Y quién les había dado permiso? Regresé al comedor, despacito, haciendo que mis pasos sonaran tranquilos. El fuego crepitaba en la chimenea, los niños jugaban con las servilletas. Me senté de nuevo cargando la verdad que no debía oír, sabiendo que la paz de esa noche ya se había quebrado y que el cambio me iba a seguir hasta la luz del día siguiente. A la mañana siguiente de ese brindis que me dejó helada, me desperté antes del amanecer como siempre. La costumbre, el músculo de tantos años cuidando esta tierra, me sacó de la cama mucho antes de que la casa despertara. La huerta todavía estaba oscura cuando salí el aire frío y con niebla espesa que limpia lo que queda de la noche. Caminé entre los surcos despacio con las tijeras de podar en el bolsillo, rozando las ramas como antes calmaba a Dariel cuando era chiquito. Los árboles nunca me traicionaron. La gente es otro cantar. A los 66 todavía llevo el rancho sola. Conozco cada pendiente del terreno, cada poste terco de la cerca, cada tabla floja de la escalera del portal. Mis días tienen su ritmo: revisar las mangueras de riego, cambiar alambre donde los venados probaron suerte, arreglar lo que se rompe. Es trabajo honesto que te planta los pies en la tierra y por años fue suficiente para callar el dolor de perder a mi marido. Alitzel lo entiende. Mi hija llama todos los domingos sin falta, aunque esté hasta el cuello, con planes de clases a 2 horas de aquí. Llega con despensa, con preguntas, con paciencia. Don Eusebio, el abogado de mi difunto, también pasa de vez en cuando, sin meterse solo, asegurándose de que todo esté en orden, como le prometió a mi marido. Dariel, en cambio, solo aparece cuando necesita plata, un préstamo para la troca descompuesta, un puente hasta que le paguen un trabajo, un gasto temporal que nunca regresa. Antes le daba los billetes sin pensarlo, creyendo que la bondad amarra a la familia. Ya no lo creo. Esa mañana, al volver a la casa, algo brilló cerca del camino. Un carro desconocido estaba ahí parado, con el motor encendido, el chófer fingiendo ver un mapa. Cuando me acerqué, arrancó rapidísimo,
como si no quisiera que lo viera. Adentro encontré algo peor, una tarjeta de negocios metida debajo de una cobija doblada en el cuarto de visitas. Un agente de terrenos de 2 municipios más allá. Nunca lo había visto. Nunca lo invité a mi casa. La volteé en la mano, sabiendo que esto apenas era el principio de lo que me tocaba descubrir. 2 días después de la cena de Nochebuena, subí un montón de cobijas dobladas al closet del pasillo. Al llegar al 3er escalón, la madera cedió bajo mi pie sutil pero inconfundible. Me quedé quieta probando el peso despacito. La tabla volvió a moverse, no con el hundimiento suave de los años, sino con una flojedad calculada de esas que dejan manos que saben sacar un clavo justo lo suficiente. Yo misma había reforzado ese escalón el otoño pasado. Nada debía moverse. Me agaché rozando el borde con los dedos. El clavo estaba más alto de lo normal, no doblado, no gastado, sacado, y vuelto a poner mal esperando que pasara desapercibido. Me enderecé, apretando las cobijas contra el pecho, y traté de callar el pensamiento que subía. Me dije que en casas viejas pasan accidentes. Pero esto no fue accidente. Esa tarde, al rellenar mi pastillero semanal, el doctor insiste en que no falte la medicina para la presión. Destapé el frasco extra del baño. El sello no se rompió limpio, se desmoronó. Las pastillas tenían la forma de siempre, pero el color estaba apagado, un tono diferente. Me quedé mirando el frasco un rato largo, oyendo el pulso en los oídos. Luego lo dejé a un lado y tomé las pocas que quedaban del frasco viejo. A la mañana siguiente me desperté con una pesadez rara atrás de los ojos. Como si despertara bajo el agua mareada, inestable, la respiración entrecortada, como no me pasaba hacía años. Me senté al borde de la cama, hasta que el cuarto dejó de dar vueltas agarrada del poste. Se me quitó poco a poco, pero el eco se quedó conmigo. Me vestí despacio, pensando en el escalón, en el frasco, en quién había estado en esta casa y quién ganaría con estos tropiezos chiquitos y precisos. Al llegar a la cocina, supe que tenía que dejar de fingir que eran casualidades y empezar a entender qué me esperaba. Esa tarde me senté a la mesa de la cocina con un café que se me iba enfriando entre las manos. La casa estaba callada, pero no era el silencio reconfortante de siempre. Este silencio pesaba distinto, cargado con escalones flojos, pastillas alteradas y una tarjeta de negocios que nadie debía haber dejado en el cuarto de visitas. Pasé el dedo por el borde de la taza y dejé que la mente se fuera a un recuerdo que casi nunca saco. Dariel tenía 23 cuando su primer negocio se le vino abajo por deudas que nunca me había contado. Llegó temblando, con los ojos muy abiertos, hablando rapidísimo de oportunidades de tiempos perfectos y de un socio que se había rajado injustamente. Lo escuché hasta que al fin soltó que necesitaba dinero que no tenía. Sin pensarlo mucho, subí al cuarto, abrí la bolsita de terciopelo en el tocador y bajé mi anillo de compromiso. Al día siguiente lo vendí para cubrir lo que debía. Me agradeció, juró que era temporal, que algún día me lo iba a devolver con creces. Nunca lo hizo. No fue la única vez. Unos miles de pesos por acá, otros 50,000 por allá, siempre con promesas, siempre con esa urgencia que te parte el corazón. Cuando me di cuenta de cuánto había dado, ya estaba todo perdido, sacado de mí pedacito a pedacito, como hilos sueltos de un suéter. Alitzel lo vio más claro que yo. Él quiere la tierra más que una vida estable, me advirtió una vez. Yo lo ignoré. Una madre no quiere creer que el hambre de su hijo pueda volverse algo filoso. Pero ahora, sentada sola, recordé otro momento el verano pasado, caminando la huerta mientras el sol quemaba la tierra bajo los pies. Dariel me preguntó por mis planes a largo plazo, fingiendo que era preocupación por mi comodidad. Cuando le dije que no iba a vender Itzaí, le cruzó una mirada rápida, un destello,
que en ese entonces no entendí. Ahora sí lo entendía. Levanté la vista a la ventana. La huerta se extendía bajo el cielo pálido de enero, con esa niebla fría que baja de la sierra y se pega a todo. Sentí que algo se apretaba dentro de mí, no exactamente miedo, sino reconocimiento. Lo que estaba pasando no había empezado con un escalón flojo ni con una pastilla cambiada. Había empezado mucho antes, y yo necesitaba entender hasta dónde había llegado antes de dar el siguiente paso hacia la verdad. Esa noche me moví por la casa casi sin prender luces, tocando las paredes conocidas y escuchando el silencio como si pudiera contestarme las preguntas que se me acumulaban adentro. Al llegar al dormitorio, abrí la cajita de cedro al pie de la cama y saqué la llave que no usaba hacía años. Encajó en la cerradura del cajón de abajo del tocador con un clic suave. Adentro estaba el folder que mi marido armó el último año de su vida, un folder que me hizo prometer que guardaría por si acaso, aunque nunca imaginé que lo necesitaría así. El papel ya estaba amarillento en las orillas, pero las firmas se veían claras, los sellos fuertes. El primer documento era una escritura actualizada antes de su operación que requería la firma de los dos para cualquier venta futura. Le había dicho a Dariel en su momento que nada de la propiedad iba a cambiar, pero mi hijo o se le olvidó o prefirió no recordarlo. Debajo estaba el testamento secundario. Mi marido lo escribió después de una noche larga de tos, cuando por fin entendió que tal vez no vería otra primavera. En él me dejaba la propiedad absoluta del rancho y prohibía expresamente que Dariel administrara o transfiriera nada mientras yo viviera. Su letra lenta pero firme cargaba el peso de un hombre que sabía que su mujer necesitaba protección de la gente misma que amaba. Me senté al borde de la cama, con los papeles extendidos en el regazo, sintiendo que algo se asentaba dentro de mí, no alivio exactamente, sino solidez. Dariel e Itzaí creían que yo estaba sola, desprotegida, ablandada por los años y el duelo. Se les olvidó que mi marido y yo construimos esta vida juntos y que él me conoció lo suficiente como para cuidar nuestra casa mucho después de haberse ido. Tomé el teléfono y marqué a don Eusebio. Contestó al segundo tono con esa voz calmada de siempre. Le conté todo el escalón, las pastillas, la tarjeta, la plática que escuché. Me dejó hablar sin interrumpir. Documenta todo, me dijo al final. Fotos, fechas, lo que recuerdes. Dame 48 horas. Acepté, cerré el folder y volví a dar vuelta a la llave, empezando a prepararme para lo que venía. A la mañana siguiente, con los documentos bien guardados, otra vez me moví por la cocina con una decisión ya formándose. Si Dariel e Itzaí estaban armando un escenario, yo necesitaba un testigo antes de que subiera el telón. Llamé a don Eusebio poco después de las 7, con tono ligero, mencionando un desayuno, y cuánto tiempo hacía que no venía a compartir uno con nosotros. Entendió más de lo que dije. Ahí estaré, contestó sin dudar. Después marqué a Alitzel. No le conté todo, solo que la necesitaba antes de lo planeado. Algo en mi voz debió filtrarse, porque no preguntó nada. Salgo en 1 hora, dijo. Un poquito de calma se me asentó en el pecho. De vuelta en la casa, el silencio tenía un filo raro. Encontré a Itzaí, parada cerca del cuarto de trastos, con la mano en la perilla del armario donde guardo papeles de la casa y llaves de repuesto. Se apartó rápido cuando me vio. «Ah, estaba buscando la escoba», dijo demasiado casual. «La escoba está junto a la puerta de la despensa», contesté. Sonrió delgada y rápida. «Claro. ¿Se me olvidó?» La vi alejarse antes de abrir yo misma el armario, asegurándome de que todo estuviera como lo dejé. La cerradura seguía firme, pero el solo hecho de que lo hubiera intentado me dijo más que cualquier palabra. Más tarde, al doblar sábanas para el cuarto de visitas, noté algo fuera de lugar bajo un trapo de cocina en la encimera,
una valoración de la propiedad impresa, números grandes estimados de venta y una fecha de 3 días atrás. Mi nombre no aparecía en ningún lado. El correo de Dariel sí. Me quedé ahí con el papel en la mano, la casa en silencio a mi alrededor, entendiendo que la crueldad casual que escuché en la cena no era el principio. Era solo la parte que me tocaba oír. Guardé el documento en el folder con lo demás sabiendo que sus preparativos iban más avanzados de lo que imaginé y que el tiempo de esperar se acababa. Cuando el sol se escondió detrás de la huerta, la casa se llenó de sonidos conocidos, ollas borboteando en la estufa, los niños rodando por la sala, Alitzel tarareando bajito mientras ponía los platos. Me dejé llevar por los movimientos de siempre revolver, cortar, ordenar todo lo que una madre hace para que una fecha se sienta completa. Ese calor alguna vez me habría consolado. Esa noche solo me recordaba cuánto tenía que vigilar. Nos sentamos a cenar juntos. Los niños hablaban unos sobre otros. Dariel se reía de su entusiasmo, ofrecía pasar los platos, hablaba con esa voz fácil que usaba cuando era demasiado chico para saber lo que era manipular. Pero cada vez que me levantaba de la mesa a rellenar un vaso, a sacar el pastel de manzana de la encimera, sentía sus ojos siguiéndome. No con cariño, con cálculo. Estudiaba cómo subía los escalones entre la cocina y el comedor. Observaba qué tan firmes estaban mis manos al cortar rebanadas para los niños. Su mirada se detenía en lugares que me decían que no buscaba debilidades de la edad, sino señales de que sus ajustes anteriores ya estaban haciendo efecto. Era como si me pesara pedazo a pedazo. Cuando los niños subieron sus juguetes, salí al pasillo necesitando un momento de calma. Alitzel se me acercó hablando bajito. Salió afuera, susurró. Con la linterna. Va hacia el granero. No me moví, no grité. Solo me quedé quieta, dejando que la verdad se asentara completa. Dariel no estaba buscando aire fresco, ni haciendo una llamada privada. Estaba revisando algo que esperaba encontrar algo que él mismo había preparado. Una ráfaga fría sacudió la ventana del portal y la mano de Alitzel rozó la mía. No preguntó qué pensaba, ya lo sabía. Respiré hondo de esa forma que es para afirmarse más que para calmarse, porque entendí entonces que nada de lo que viniera al día siguiente iba a ser normal y que la mañana traería lo que Dariel creía estar listo para poner en marcha. Los niños despertaron antes del sol, sus pasitos retumbando por el pasillo como una estampida alegre y chiquita. Cuando llegué a la sala, Alitzel ya estaba ayudando a Jimena a desatar un listón que se había enredado demasiado. El ruido era luminoso y cálido, cubriendo la tensión que se había metido bajo el tejado como una segunda capa de clima. Mantuve la sonrisa firme, esperando el sonido que sabía que iba a llegar. Llegó un golpe suave en la puerta lateral. Don Eusebio entró con esa seguridad callada de quien entiende el peso del momento. Se quitó el abrigo, me saludó con la cabeza y se sentó a la mesa de la cocina. En la mano traía un folder sellado grueso con todo lo que yo había juntado en días y lo que él había descubierto por su cuenta. No tuvo que explicar por qué estaba ahí. El momento era intencional. Le serví café y esperamos. Dariel entró unos minutos después, todavía con el suéter con el que durmió, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Se detuvo en seco. Su mirada pasó de mí a don Eusebio, luego al folder en la mesa. El cambio en su cara fue inmediato, como si le hubieran cerrado una cortina de golpe. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, aunque su voz no tenía fuerza. Le señalé la silla enfrente de mí. «Siéntate». No se movió al principio, como si retrasarse pudiera cambiar la realidad que se le formaba enfrente, pero se sentó con la mandíbula apretada a los ojos, saltando hacia la sala donde la risa de los niños se colaba por la puerta. Don Eusebio abrió el folder, puso cada documento en la mesa despacio,
con la precisión de quien va colocando la verdad pedazo a pedazo, los contactos no autorizados con el agente, las hojas de valoración, los correos, con estrategias de presión para convencerme de vender. El nombre de Dariel aparecía en cada página. Esto no es lo que parece, empezó. La voz le tembló. Alitzel dio un paso adelante poniéndose detrás de mí. Su cara ya no tenía la duda de días atrás. Mamá te dijo que no iba a vender, dijo bajito. ¿No escuchaste? Don Eusebio cruzó las manos. Tu padre se aseguró de que esta propiedad no se pueda vender sin el consentimiento de ella. Y cualquier intento de presionarla tiene consecuencias legales. Dariel me miró entonces, de verdad, me miró como si por primera vez viera que cualquier ventaja que creía tener se le había esfumado. Sostuve su mirada sin enojo, sin triunfo, solo terminada. La casa siguió ruidosa alrededor, pero el aire entre los tres cambió por completo, asentándose en el momento que nos llevaría a lo que seguía. Itzaí apareció en el marco de la puerta, justo cuando don Eusebio terminaba de poner el último documento. Su cara, siempre tan compuesta y medida, se derrumbó en cuanto reconoció su propia firma en el acuerdo no autorizado con el agente. El color se le fue tan rápido que parecía que le habían desconectado algo por dentro. No habló, no hacía falta. La realidad cayó dura. Todo lo que ella y Dariel habían maniobrado ahora se volteaba completamente en su contra. Don Eusebio explicó las implicaciones legales con su tono sereno de siempre. Cualquier intento de presionarme para que cediera la propiedad anulaba cualquier reclamo informal que pensaran argumentar después. El contrato con el agente que firmaron sin mi permiso no era ventaja, era prueba. Las valoraciones, los correos, los pasos callados para desestabilizarme todo, formaba un patrón que ningún abogado podría deshacer a su favor. Dariel tragó saliva fuerte, la compostura se le deshacía. Mamá, no queríamos. La voz se le quebró y no era dolor ni culpa lo que sonaba. Era miedo. Miedo a las consecuencias que se había convencido de que nunca llegarían. Miedo a perder algo que ya trataba como suyo. Alitzel entró entonces con esa suavidad que solo tiene para los niños. Los levantó en un movimiento elegante y los llevó hacia la puerta trasera. Vamos a ver si la niebla ya se levantó del columpio, dijo con voz alegre. Los chiquitos corrieron adelante sin enterarse de la tormenta de grandes que se armaba atrás. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió distinta, más callada, pero más filosa en las orillas. Itzaí, al fin, encontró voz. Solo queríamos planear el futuro, susurró. Pero las palabras salieron flacas sin raíz. Mi futuro lo decido, yo dije. No era enojo, no era triunfo, era simplemente la verdad. El rancho se quedaba donde siempre había estado, bajo mi cuidado a mi nombre y lejos del alcance de quien lo veía como atajo en vez de legado. Dariel bajó la mirada a la mesa, el peso de sus decisiones cayéndole encima por completo. Ya no le quedaba argumento y a mí ya no me quedaba nada que explicar. La luz de la mañana se movió por las tablas del piso y sentí que la forma de mi vida volvía a algo más firme. Las semanas que siguieron cayeron en un ritmo más tranquilo, uno que al principio se sintió extraño y luego curiosamente correcto. Alitzel llegaba casi todos los fines de semana, se remangaba antes de quitarse el abrigo. Juntas apretamos los tornillos de la escalera y cambiamos las tablas comprometidas. Revisamos el granero conmigo, probando las vigas del altillo y apuntando reparaciones para la primavera. No lo decía en voz alta, pero yo sabía que no eran solo quehaceres. Eran formas de decirme que la casa y yo ya no estábamos solas. Los nietos volvieron pronto. Sus risas llenaban la huerta mientras corrían entre los árboles gritándome que los siguiera.
Itzaí no volvió nunca más su ausencia, dejando un hueco que Dariel no podía explicar. Cuando él regresó, la primera vez se paró en el portal, con una disculpa extendida como ofrenda marchita. Las palabras eran cuidadosas más por consecuencia que por sinceridad. Acepté el sonido de ellas, no el fondo. Algunas cosas se reconocen sin tener que creerlas. La vida se acomodó a su paso de invierno. Las mañanas llegaban frías y pálidas, la huerta descansando bajo sus ramas desnudas y la niebla espesa que baja de la sierra. Me paraba afuera con una taza entre las dos manos, el calor metiéndose en las palmas, mientras el aire me mordía las mejillas. Por primera vez en meses, la respiración me salía libre, sin adivinar qué se había aflojado a mis espaldas, sin mirar por encima del hombro, sin dudar de las intenciones de quien alguna vez ocupó el centro de mi vida. El rancho se sentía distinto, ahora no intacto, pero más sólido. Era mío no solo por ley, sino por elección. La tierra guardaba su silencio como siempre, esperando la primavera, el nuevo brote, el trabajo que mis manos le dieran después. Una tarde, después de que Alitzel y los niños se fueran, caminé sola las hileras de la huerta escuchando el silencio. Las ramas se mecían apenas arriba, moviéndose como pensamientos que todavía no terminan de formarse. Sabía que algunas partes de la vida se pueden remendar y otras no, y la diferencia entre las dos se me hacía cada vez más clara. La temporada estaba cambiando, y yo también avanzando con una firmeza que me llevaría a lo que viniera después.